Todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les agradecemos mucho estar otra vez con nosotros acompañando este cuarto encuentro del ciclo llamado Etnografías en Plural, Encuentros Disciplinares en la Actualidad. Como ustedes saben, hoy empezamos un poquito más tarde, tenemos una investigadora que nos acompaña hoy con un tema que genera, digamos, una serie de expectativas, al menos en nuestro equipo, porque, bueno, es una propuesta que apunta a la intersección entre la antropología biológica, la biología evolutiva y la etnografía. Estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Ustedes saben que este ciclo lo venimos organizando desde hace varios años. Este año tenemos programados 5 encuentros. El próximo encuentro va a ser el martes que viene en el horario de las 2 de la tarde, que es el horario en el que habitualmente estamos realizando estas actividades. Y vamos a tener, ya les voy a compartir, vamos a tener de invitada a una investigadora brasilera, Elizabeth Pisolato, que nos va a compartir algunos avances de su investigación reciente. Esperen que no puedo compartir, denme un segundito, ¿eh? Lo que quiero compartir no lo encuentro, ese es el problema, no es que no puedo compartir. Ahí vamos, ahora sí. No, ahora sí. Bien, les comentaba que Elizabeth Pisolato es una investigadora que trabaja con comunidades Mbuya guaraní del sur de Brasil y en esta oportunidad nos va a acompañar el próximo martes comentando algunos avances de su investigación con estas comunidades, partiendo un poco de lo que ella había planteado en un texto que nosotros tomamos como base para desarrollar la unidad de guaraní en nuestra materia, en la asignatura Etnografía 1, donde ella plantea una revisión acerca de los antecedentes teóricos sobre los estudios que vinculan la movilidad con las expresiones de la religiosidad ambia, y a partir de ahí va a desarrollar algunos resultados de este primer trabajo y los va a poner en relación con algunos avances con comunidades actuales en donde, bueno, hay todo un conjunto de problemáticas que las comunidades están planteando respecto de las posibilidades de movilidad, sus estrategias de vida actuales. Entonces, la conferencia se llama De aldeas y redes guaraní en el Brasil, investigar con los colectivos vía en las últimas décadas. Así que bueno, súper recomendable esa conferencia. Espero bueno, que puedan inscribirse y nos puedan acompañar. Em, Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Antes que nada, quiero agradecer eh, la presencia de algunas personas que siempre nos acompañan, en este caso, bueno, de las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales, agradecer nuevamente a la Secretaría de Extensión y a la Unidad de Vinculación Profesional por, no solamente por avalar, sino también por apoyar la organización y la difusión de este evento. Y ahora le voy a pasar la palabra al resto del equipo que nos va a contar, bueno, cómo nos vamos a manejar hoy y va a presentar a nuestra expositora, así comenzamos con la conferencia. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Claudia por tu presencia, por estar acá, por todo lo que nos vas a compartir. Hoy nos vamos a manejar de un modo levemente distinto al que nos manejamos en las conferencias anteriores. En lugar de escuchar toda la presentación y después abrir un espacio de preguntas, Claudia les va a ir invitando en determinados momentos de su presentación a que ustedes hagan preguntas. Entonces, en todo lo demás sí nos vamos a manejar igual. Ustedes pueden ir dejando preguntas en el chat a medida que la escuchan. Nosotras las iremos trasladando cuando se abran esos espacios de preguntas. O cuando se les invite a hacer preguntas, pueden
levantar la mano para que les vayamos dando la palabra y hacer las preguntas directamente, ¿sí? Por todo lo demás, o sea, nos vamos a manejar igual, pero sepan que van a venir espacios de preguntas a medida que se desarrolla la conferencia. Por lo demás, bueno, va a ser parecido a como ya veo muchas caras que nos vienen acompañando, así que va a ser parecido a como venimos trabajando. Así que ahora sí les doy la palabra a mis compañeras para que presenten a nuestra invitada. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta conferencia denominada El destete, la pubertad y la menopausia entre los QOM, ejemplo de biología situada, a cargo de la doctora Claudia Valegia. La doctora Claudia Valegia nació en Argentina, donde recibió su título de licenciada en biología y obtuvo su doctorado en la Universidad de California en 1996. Luego realizó un postdoctorado en la Universidad de Harvard y en 2005 fue profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. En el año 2014 se traslada a la Universidad de Yale, donde es profesora titular actualmente en el Departamento de Antropología. Su trabajo se enfoca principalmente en las interacciones entre la biología reproductiva humana y el contexto ecológico y cultural en el que se desarrolla. Su programa de investigación adopta un enfoque biosocial y situado, en donde la interacción entre la biología, la sociedad y la cultura toma un papel central en la interpretación de la experiencia vivida. Algunos de los temas que ha explorado son los correlatos del retorno a la fecundidad posparto, la variación de los niveles hormonales reproductivos en las mujeres en relación con las variables ambientales, los patrones de crecimiento y el desarrollo de bebés, niños y niñas, y la variación en la historia de vida masculina y femenina en poblaciones que experimentan cambios drásticos en el estilo de vida. Sus intereses de investigación incluyen la ecología reproductiva humana, la endocrinología reproductiva, la salud materno-infantil y la salud de los pueblos indígenas en América Latina. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Claudia y escuchamos atentamente su presentación. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Tengo que empezar por pedir disculpas porque estoy un poco afónica, pero me parece que llego la próxima hora y media. Bueno, gracias a Carolina y a su equipo por invitarme a compartir todo lo que hemos aprendido en los últimos 24 años, tratar de resumirlo en este espacio. Y como les explicaban, voy a hacer pausas para que me hagan preguntas y transformemos esto más en una conversación. Denme un momento para compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, a ver, ¿la pueden ver bien? Perfecto. Sí, perfectamente, bueno, Claudia. Buenísimo. Entonces empezamos este viaje a conocer un poco más sobre etapas de la vida entre los COM y nuestro propio acercamiento a estos temas del destete, la pubertad y la menopausia. Primero presentarles en qué consiste nuestro proyecto, que a falta de un acrónimo más formal le pusimos PERCHA, que es el Programa de Ecología Reproductiva del Chaco Argentino, que establecimos en el año 96, cuando primero llegamos a Formosa, y que pretende entender cómo el cuerpo humano negocia diferentes aspectos del medio ambiente, tanto el medio ambiente físico como social y cultural, en lo que se refiere específicamente a el crecimiento infantil, la fertilidad y la salud en esta región del norte de Argentina. Estamos trabajando específicamente en la provincia de Formosa, con varios pueblos originarios, pero principalmente basados en dos lugares. Uno es el barrio Nancom, que es un barrio periurbano en las afueras de la ciudad de Formosa, la ciudad capital de la provincia, y después nos trasladamos a 500 kilómetros al oeste para visitar las comunidades de Sombrero Negro, que también son COM, pero se las conoce en la literatura más como Toba Pilagá o Com Pilagá, si bien las dos comunidades étnicamente pertenecen a la misma familia lingüística,
Guaycurú, se considera que las comunidades COM del oeste son más emparentadas con los Pilagá, que es otra de las etnias que habita la provincia de Formosa. Les presento a nuestro equipo. Empezamos con la doctora Sofía Olmedo, que está presente en la audiencia, que es la que actualmente se encuentra coordinando el proyecto en la ciudad de Formosa. Sofía es formoseña. A Melanie Martin, que es la codirectora del proyecto. Desde hace 5 años estamos codirigiendo el proyecto. Melanie está en la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Y después un grupo grande de mamás de estudiantes, tanto de Argentina como Estados Unidos y otros países. Imposible nombrarlos a todos, pero la idea de esta diapositiva en particular es enfatizar el trabajo en equipo, enfatizar que nuestra forma de trabajar implica aprender los unos de los otros, ¿no? Y enfatizar la co-creación del conocimiento, que esto es algo que hemos ido desarrollando en los últimos años y cambiando nuestra forma de entender qué significa trabajar con estas comunidades. Un poquito de reseña etnohistórica. Los COM del Gran Chaco en general, si bien trabajamos en Formosa, la etnia COM históricamente se estableció todo el Gran Chaco, históricamente cazadores, recolectores. Todavía hay comunidades que dependen de la caza, no dependen exclusivamente, pero parte de su subsistencia depende de la caza, la recolección de frutos y miel y la pesca. Eran nómades o seminómades, y muchas de las comunidades todavía tienen ciertos rasgos que las llevan a movilizarse entre diferentes pequeñas comunidades. Esto ya lo dije. Tradicionalmente son igualitarios. Es una de las cosas que más hemos aprendido, cómo la relación entre los géneros contribuye al tipo de patrones de subsistencia y la crianza de los hijos. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. Y si bien eran originalmente cazadores-recolectores, ahora se distribuyen en todo un gradiente de integración a la economía de mercado, desde comunidades netamente urbanas que participan a pleno de la economía de mercado, hasta comunidades más remotas, más Disculpa, Claudia, danos un minutito que algo pasó con el silencio, con el audio. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto. Sí, no sé, me apareció un cartelito diciendo que había sido silenciada. Bueno, si les aburro me voy y listo. Me lo dicen. No fue una indirecta, ¿eh? No, quédate tranquila. No, podés continuar nomás. ¿Hasta dónde llegaron a escucharme? Economía de mercado. Sí, Sí, que no, estaba un gradiente integrándose a la economía de mercado. Bien. Desde comunidades netamente urbanas que están participando plenamente de la economía de mercado a comunidades más rurales que todavía ejercen patrones de subsistencia como la caza, la pesca, la recolección de frutos. Esta es una imagen de una familia de las comunidades de Sombrero Negro del oeste de la provincia. El papá de la familia trae una colmena con miel, y siempre cuando hay miel es una fiesta. Ustedes pueden ver la cara de los chicos ahí.
qué está pasando. Bueno, contarles un poco por qué, qué es lo que me llevó a trabajar con los COM. Es una pregunta que me hacen muy seguido. Originalmente empecé a trabajar con los COM porque me interesaba entender la asociación entre la lactancia materna y exclusiva y la fertilidad. Y hay pocas comunidades donde las mujeres amamantan a sus hijos de una manera tan prolongada e intensiva como en los pueblos originarios. Entonces, esto me llevó a conectarme con una colega antropóloga, Marcela Mendoza, que trabajó con los COM del oeste y ella me puso en contacto con algunos referentes. Y también coincidió con que mi esposo, Eduardo Fernández Duque, estaba empezando su trabajo de campo. Mi esposo es primatólogo, trabaja con monos y estaba empezando a trabajar con el mono miriquiná en la estancia de Guaycolec en Formosa. Entonces esto coincidía, razones familiares con razones profesionales, y nos establecimos en Formosa. Y ahora, ¿por qué sigo trabajando con ellos? Es por amistad y un eterno agradecimiento por todo lo que me brindan día a día y cómo permiten que nuestro trabajo siga. Voy a pasar un poquito de tiempo explicando cuáles son los marcos teóricos en plural que usamos en nuestro proyecto. Primero está la biología evolutiva, en especial la aplicación de la teoría de historia de vida. Les comento qué entendemos nosotros como antropología biosocial y el concepto de biología situada. Y finalmente el concepto de ciencia situada. Como les contaban acerca de mi formación, yo soy bióloga de la Universidad de Buenos Aires, formada en biología evolutiva y con un marco teórico que me lleva a ver a procesos del cuerpo humano como resultado de procesos evolutivos, como resultados de respuestas del cuerpo a desafíos del medio ambiente. Esta es una posición darwiniana, por eso lo tengo a Charlie ahí, pero en particular dentro de la biología evolutiva utilizamos un paradigma o una forma de entender la experiencia humana que se conoce como teoría de historia de vida, que se las resumo en pocas palabras. Me interesa estudiar cómo el ser humano organiza las etapas de la vida en función de demandas del ambiente. Acá en esta ilustración que les presento, tienen las diferentes etapas de la vida prenatal, infancia, niñez, juvenilidad, que es una etapa que nosotros los biólogos humanos tendemos a poner específicamente porque tiene características especiales: adolescencia, adultez y la vida posreproductiva. Y ven flechas ahí. Estas flechas son fundamentales para entender el tipo de preguntas que nos hacemos, porque se refieren a transiciones en la vida, transición de una etapa del desarrollo a la otra, que nosotros entendemos, los biólogos evolutivos, como puntos cruciales para determinar diferentes trayectorias y que responden a ciertas presiones del ambiente. Si bien todos los seres humanos atraviesan estas diferentes etapas, diferentes ecologías van a determinar diferentes trayectorias, van a determinar diferentes edades en las que se produce la transición, van a determinar diferentes patrones de fertilidad. Ustedes ven acá las flechas de la adultez, cada una de estas flechas indican embarazos e hijos, y dependiendo de muchos factores, tanto ambientales como sociales, estas flechitas van a ser muchas o pocas, y de eso vamos a empezar a hablar en un momento. ¿Ven 3 flechas rojas que indican la transición entre la infancia y la niñez?
de la juvenilidad a la adolescencia y de la adultez a la vida posreproductiva. Las marco especialmente porque estas van a ser las 3 transiciones de las cuales voy a compartir lo que hemos aprendido. El segundo marco teórico se refiere a la antropología biosocial y específicamente en el concepto de biología situada. Y esto hace a un nudo conceptual que existe en muchas ciencias sociales respecto a la universalidad del cuerpo humano o a la localidad del cuerpo humano. Si bien hay características universales de cómo se desarrolla la vida para los seres humanos, hay biologías locales, y con esto tomo el concepto de Margaret Lock de biología local. Lo que nosotros hacemos en el programa, en el PERCHA, es entender que algo como el crecimiento infantil no se puede dividir, bueno, en esto es aprendido, esto es genético, esto es netamente biológico, esto es netamente social, sino que se trata de un diálogo íntimo y complejo entre muchos factores. Acá, simplificando, puse factores genéticos, factores familiares, la política económica del lugar donde crece el niño o la niña, cuestiones estructurales que afectan cómo le llegan los recursos a las niñas y los niños, cuestiones de acceso a recursos, no necesariamente monetarios, ¿no? Pero recursos en general, la nutrición, el racismo, todos en constante diálogo. Fíjense que las flechas son bidireccionales, están constantemente en diálogo y en tensión. Y muchas de estas variables también se asocian entre sí. Hay una asociación entre el contexto familiar y la genética. Hay una asociación entre la nutrición del niño y la probabilidad de que acceda a una nutrición adecuada, etc. Entonces, a eso llamamos biología situada. A que si bien hay un patrón universal en lo que constituye el cuerpo humano, la biología también es local, porque responde a todas estas presiones, responde y es el centro de acción de todas estas variables. Finalmente, la ciencia situada. Uno siempre tiene esta imagen de la ciencia como objetiva, como que responde a una mirada sin influencias, una mirada desde ningún lugar en particular, porque es ciencia. Nosotros no creemos en eso. Toda ciencia es situada, toda ciencia es política, toda ciencia responde a presiones sociales. Y eso hay que incorporarlo en el sentido de incorporar cómo nuestros propios prejuicios, nuestros propios sesgos, nuestra propia forma de ver la vida influye en las preguntas que hacemos, influye en cómo interpretamos lo que vemos. Entonces, lejos está de ser objetivo. Pero es importante tenerlo en cuenta, es importante tener en cuenta desde dónde se está mirando. Por eso la imagen. ¿Desde dónde estoy yo, Claudia, mirando las familias como? Y les cuento desde dónde estoy mirando. Que acá en Estados Unidos se llama posicionalidad. No sé si en Argentina ese es el término que se usa, pero es un poco explicar cuáles son los filtros que estoy usando para mirar las cosas. Me identifico como mujer, cisgénero, heterosexual. Nací en Argentina, de padre y madre italianos, inmigrantes que solo hablaban italiano cuando yo crecí, así que mi primera lengua es el italiano. Criada en San Isidro, en la zona norte de Gran Buenos Aires, de una clase media, nunca me faltó nada
con un fuerte apoyo familiar para la educación formal y desarrollarme como quisiera, y una marcada educación católica. Fui a un colegio de monjas toda la primaria y toda la secundaria, y machista también, una familia donde la idea era, si bien apoyaban la educación, en el caso de mi familia era, bueno, vos estudiá, pero total, como te vas a casar y te van a mantener, vos podés estudiar lo que quieras. Entonces, con todos esos libretos, enfrento las preguntas que hago. Como les conté, capacitada en ciencia, pero constantemente cuestionando epistemologías. Y no sé cómo, me faltó decir que estoy casada y tengo 3 hijos maravillosos, 3 varones, así que no tengo experiencia de ser madre de niñas, lo cual también filtra cómo veo las cosas. Bueno, esta es la colina de donde estoy mirando estos temas de los cuales vamos a conversar hoy. Estos son algunos de los temas que hemos aprendido con los COM y de los COM respecto a la fertilidad y la salud. Mi primera introducción a la etnografía COM se produce en la etnografía, y la biología de la lactancia se produce en el contexto de entender la asociación entre la lactancia materna y la fertilidad posparto. De ahí empezamos a ver temas de crecimiento infantil, enfocándonos en el estado nutricional de las niñas y los niños, y en el estado nutricional de los adultos y su asociación, o sea, su asociación con los cambios drásticos en la dieta y el riesgo de ciertas enfermedades causado por este cambio en la dieta. También hemos estudiado ritmos de actividad y sueño, y en los últimos años nos fuimos interesando y metiendo más en temas de itinerarios terapéuticos. Es decir, ¿qué hace, por ejemplo, una mamá COM cuando detecta que algo no está bien con su bebé? ¿Cuáles son las primeras acciones? ¿Cuáles son los diferentes caminos que elige para solucionar el tema de salud? Y las 3 transiciones, que son el tema central de hoy. Con gusto hablo de todo lo demás, pero nos vamos a centrar en estas 3 transiciones por el resto de la conversación. Esto todo lo que les voy a contar lo aprendimos en el contexto de un proyecto que se llama Proyecto de Transiciones de Vida, que se enfoca en 3 momentos en la vida. Una es la transición del destete, o sea, de pasar de la lactancia materna a el destete. La segunda transición es la transición de la pubertad, de la niñez a la vida reproductiva, y el otro extremo, pasar de la vida reproductiva a la vida postreproductiva. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido de estas 3 etapas, combinando tanto la parte etnográfica como la parte biológica y el diálogo que se da entre ellas. Primero, un poquito de contexto respecto a los bebés COM. Por lo general, el primer bebé es en la adolescencia, tanto en las comunidades rurales como en las urbanas y periurbanas. Por lo general, el primer bebé nace ahora se está haciendo cada vez más joven, pero 15, 16, 17 años es lo típico. Este bebé, por lo general, está criado por la familia extendida. Pocas veces la chica se muda con el marido o con la pareja. Estos niños y niñas que nacen en el contexto de madres adolescentes, muchas veces se quedan en la familia extendida y
por ejemplo, la chica se puede ir a vivir con su pareja, pero dejar al primer hijo junto con la familia extendida. Eso tiene que ver un poco con algo que hemos aprendido respecto al concepto de pertenencia de los niños. ¿A quién pertenecen los niños? En nuestra visión occidental, este es mi hijo, me pertenece o le pertenece a los padres. Entre los COM, esta línea se desdibuja. No hay un claro concepto de a quién pertenecen los bebés. Y esto me llevó un tiempo aprender, ¿no? Y entender que la crianza colectiva es un rasgo muy importante. Y también tiene que ver con el concepto de autoridad. Nosotros, en nuestra propia cultura, ejercemos autoridad respecto a los hijos menores. Somos los que damos consentimiento respecto a ciertas cosas, somos los que ejercemos la disciplina. Entre los COM, esto no se da tan claramente. El niño o la niña tiene autonomía del momento en que empieza a caminar o ser medianamente independiente. Entonces, un niño o una niña de 5 o 6 años es independiente y es autónomo o autónoma en su capacidad de tomar decisiones. Acá en Estados Unidos son muy estrictos respecto al consentimiento informado, a pedirle el consentimiento informado a los padres. Me ha pasado que yo les digo a las mamás y a los papás, me dan permiso para tomar el peso y la talla de su niño, y me miran, preguntale a él. Y bueno, pero no porque, entonces les explico, lo que pasa es que mi jefe allá en la universidad me dice que ustedes me tienen que dar permiso. Yo no te voy a dar permiso por él te tiene que dar permiso. Entonces, esto genera observaciones muy importantes, pero también observaciones sociales importantes. Por ejemplo, el ausentismo en la escuela muchas veces se da porque los padres no sienten que tienen la autoridad para decirle, no, Marquitos, vos vas a la escuela. Y bueno, podemos seguir hablando de esto. Me estoy extendiendo demasiado. Después, siguiendo un poquito con el contexto social y cultural, no hay preferencias marcadas por un sexo u otro. Esto lo hemos visto desde muchos ángulos diferentes. Cuando les preguntas a las mamás que están dando de mamar si hay diferencias entre los sexos, sí, te dicen sí, los varones son más, tienen más hambre, entonces piden más la teta. Pero no porque haya una preferencia por el bebé varón, sino porque lo ven como una demanda que surge desde el bebé. La lactancia materna, como ya se están imaginando, es intensa y es prolongada. Intensa me refiero a que él o la que marca el ritmo es el bebé, y hay lactancia, hay colecho, entonces duermen con sus bebés y durante la noche también hay lactancia, y es prolongada. Vamos a hablar un poco más qué significa prolongada. Ya mencioné los itinerarios terapéuticos. En el caso de los bebés se siguen dependiendo de los síntomas que son observados, se va o a la salita, la medicina occidental, o al chamán o piogonac. Piogonac es el término COM para las curaciones chamánicas tradicionales, o a la iglesia para hacer sanaciones con la Biblia. Y también hay utilización de remedios caseros o las cosas que pueden comprar en los mercaditos. Entonces, es muy interesante ver la dinámica de estos itinerarios y cómo algunos son compatibles entre sí y otros son totalmente incompatibles. Y
podemos hablar más de esto después. Algunos cambios que he visto en los últimos 25 años de trabajar en estas comunidades, si bien la lactancia es algo muy arraigado culturalmente, hay uso de mamadera, sobre todo en las mamás jóvenes. El uso de anticonceptivos está siendo cada vez más común, no para posponer el primer nacimiento, ni para espaciar los nacimientos, sino para cortar, después de haber tenido varios hijos, para no tener más. Y las cesáreas, eso es algo que a mí me sigue causando mucha ansiedad. Cuando yo empecé, el porcentaje de la prevalencia de cesáreas era quizás un 15%, 20%, ahora más del 50% de los partos son por cesárea, por lo menos en Ancón, que es el barrio periurbano. Bueno, respecto al crecimiento en sí y al estado nutricional, los bebés COM son gorditos al nacer. Tienen un peso relativamente alto y son cortitos y gorditos. Después, bueno, en el chat, si se animan, pueden adivinar la edad de este bebé. A ver si la aciertan. Y hay muy pocos casos de bajo peso y bastantes casos de bebés macrosómicos, es decir, con un peso alto. O sea, la distribución de peso al nacer está sesgada hacia la derecha. Seguimos con el proceso de lactancia y más o menos hasta los 10, 11 meses de edad, la media del peso de los bebés COM está por encima de las curvas de referencia, tanto de las típicas curvas de Lejarraga, que son las que se usan en Argentina, como las de la OMS. Y después se produce un cambio donde se ve que el peso empieza a bajar, que es cuando se empiezan a incorporar otros alimentos a la lactancia materna. Nosotros, desde la biología evolutiva, entendemos este cuadro de nacer con mucha grasita, con un buen colchón de grasa y estar por encima de las curvas y después bajar en las curvas de crecimiento como quizás una adaptación a la alimentación durante la historia evolutiva de estas poblaciones. Si nos fijamos en el tipo de alimentación que se da en las poblaciones más rurales y que siguen más la dieta tradicional, vemos que no hay alimentos de destete, no hay papillas ni tipos de alimentos que son especialmente preparados para el destete. Pasan de la leche materna a la dieta adulta. Entonces, y no están preparados los bebés en ese momento para una dieta adulta sin algo intermedio. Entonces, se genera una necesidad de estar preparados metabólicamente para pasar por esa etapa de adaptación de un tipo de dieta a otra. Esta es una hipótesis que nosotros planteamos para este caso de biología situada. Estamos en un caso de una población que pasó por ciertas presiones del ambiente y que desarrolló este tipo de trayectoria de peso, que muchas veces se contrapone con la medicina occidental, porque estas mamás van al pediatra y le dice, tu bebé está muy gordo, tenés que ponerlo a dieta. Y el bebé está amamantando exclusivamente. Entonces, tenemos que entender que si bien hay patrones universales, hay también patrones locales. Y que las políticas de salud tienen que estar informadas de estas variaciones. No vienen de Buenos Aires con el librito, todos los chicos tienen que crecer así. Eso es lo que estamos tratando de conversar con la gente de salud pública en Formosa. ¿Cómo se produce el destete? El destete no es abrupto en la mayoría de los casos, sino que se da
de manera paulatina. En Ancón, que es el barrio periurbano, se da entre los 4 y los 5 meses. En realidad esto debería hablar Sofía, que está en la audiencia, porque esto fue su tesis de licenciatura, así que a lo mejor las preguntas se las voy a pasar a ella. En Ancón, entre los 4 y los 5 meses. En el oeste, que siguen patrones más tradicionales, se pospone hasta los 7, de 7 a 9 meses. Que vemos que hay una influencia del sistema médico occidental, porque cuando se les pregunta por qué lo empezaste a destetar a los 4 o 5 meses, bueno, porque en la salita me dijeron. ¿Y con qué se empieza a destetar? Entonces, los sucedáneos de la leche, este es un trabajo excelente que hizo Sofía, de realmente entender cuál es la dinámica del destete. En Ancón se usa la leche en polvo, sobre todo la leche que le proveen en la salita, en el centro de salud, jugos, pan, sopas, torta frita y chisitos, que esto fue para nosotros muy interesante de encontrar, pues las mamás dicen, es liviano, a los chicos les gusta, es algo que pueden manipular, así que bueno. Mientras que en el oeste, más tradicionalmente, es lo que come la gente adulta. Las sopas, el pescado, he visto chicos, bebés, mascando pedacitos de pescado, la algarroba y la torta parrilla. ¿Cuáles son las razones para destetar al bebé? Por lo general, un nuevo embarazo, ya cuando el embarazo se nota, empieza el proceso de destete, o si no viene otro embarazo, es en realidad decisión del niño o de la niña cuando destetar. Hemos visto chicos de 3, 4 años que siguen amamantando. ¿Cómo se los desteta? Por completo, si no hay una decisión por parte del niño y viene otro bebé, por lo general se pone alguna sustancia amarga en los pezones y esa es la técnica más utilizada. Dentífrico es una de las técnicas que se utilizan. Bueno, entonces esto me lleva a hacer la primera pausa y hacer una pausa para conversar sobre el tema del destete y los bebés si hay preguntas. Voy a tener acá. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ahí están, se abrió la sala de apuestas en relación a la pregunta que vos hiciste sobre cuál era la edad del bebé que habías mostrado en la foto antes. Yo creo que hay un montón de preguntas, tal vez no están en el chat, pero los que se animan pueden levantarse el micrófono y decirlo. Bueno, ahí ya tenemos como 3 edades aproximadas. Alguien dice 6, otros 7, otros 11. Si me llaman atención, son los 4 o 5 meses. Bueno, le doy la respuesta. Ese bebé tiene 4 meses. Son gorditos. Tienen unos cachetes totalmente comibles. Sí, son gorditos los bebés. Respecto a la lactancia materna, decimos que es prolongada porque no es lactancia materna exclusiva prolongada, sino que se sigue dando de mamar por mucho tiempo, inclusive años. Sofi, ¿tenés algo para decir? Sí, eso iba a decir, que la presentamos a Sofía, que si no me equivoco, ella es especialista en nutrición, ¿no es cierto? Y tal vez Sí. puede contar un poquito, ampliando esto que planteó Claudia. Sí, sí, la lactancia materna se refería a la lactancia materna exclusiva, prolongada, y que a partir de los 6 meses empieza la incorporación o sea, empieza la alimentación complementaria. En ese trabajo habíamos visto que los niños, o sea, la mayoría, eran más del 50%, comienza con la alimentación complementaria aproximadamente alrededor de los 6 meses, como indica la recomendación, pero continúa con la lactancia hasta los 4 años. Es más, después de otro trabajo, que seguro que más adelante va a presentar Claudia,
vimos que niños en edad preescolar, en promedio, a los 3 años continúan con la lactancia. Pero el proceso de destete empieza a esa edad aproximadamente. Sí. Bueno, si nadie se anima, después yo Yo, algunas cosas yo que tengo una agregar. pregunta. A ver, Cuando, Candela, dale. cuando hablaron de anticonceptivos, dije que se empezaban a tomar ya de adultos cuando ya tenían hijos. ¿Por qué? ¿Por qué deciden ya no tener hijos si se sabe, si preguntan? Es una excelente pregunta. Yo creo que la fertilidad es un valor prioritario para las mujeres con. Entonces, es raro pensar que alguien va a posponer la fertilidad de esa manera. Eh, Normalmente, originalmente existía un tabú posparto por el cual no se tenía relaciones sexuales hasta que el bebé empezara a caminar. Entonces, ya eso era un espaciamiento natural que se daba. Esta regla ya no se cumple en muchos casos y fue motivo de chistes con muchos hombres que yo les decía, lo estás empezando a hacer caminar a los 6 meses y bueno, pero por lo menos en Lancôme, se ve una intención de disminuir el número de hijos cuando ya se tiene 5 hijos, 6 hijos, no estoy diciendo 2. Eh, digamos, cuando ya se llega a un número de hijos por encima del cual ya se transforma en algo muy, muy pesado para la familia. Normalmente, sin uso de anticonceptivos y siguiendo las pautas culturales, el número promedio de hijos era entre 7 y 9. Entonces, estamos hablando de alta fertilidad. Sí, también pienso en ese sentido que vos planteabas, digamos bueno, como todos sabemos, los que hemos leído algo sobre las poblaciones COM, eran poblaciones que en algún momento de su historia tuvieron una alta movilidad territorial. Por lo tanto, esta cuestión de la independencia de los niños y la asociación entre el destete, la posibilidad de que el niño pueda circular por sus propios medios y no tener que ir cargado, y eso que no suponga también un nuevo, digamos, una carga más para la mujer, supongo que habrá incidido también en este intervalo intergenésico, en la duración de la lactancia, digamos, en el destete. Me parece que en este marco, en estos marcos teóricos que vos estás integrando, son interesantes las explicaciones que provienen de todos estos factores. Y me pregunto también en relación a todas estas dimensiones, ¿no? Materiales, simbólicas, sociales, que, como bien decías, no son separables o escindibles, porque nosotros los antropólogos tendemos a mirar todo eso junto y entender que todo eso es parte de la explicación. Me preguntaba los cambios que tienen que ver con una relación más estable con otros actores que provienen de otras sociedades que, por ejemplo, digamos, establecen como parámetro de normatividad las tablas de Lejarraga, no le queremos caer a Lejarraga, pero bueno, es la que se... No le queremos caer, pero sabemos que, digamos, que es una visión, ¿no? Que tiene que ver con estudios que están hechos en algunos niños y que no necesariamente son aplicables a todos los niños. Y ahí me parece muy importante esto que vos mencionabas, desde dónde miro, cuál es mi posicionamiento, qué preguntas me voy a hacer y sobre qué evidencia voy a construir esos patrones. Porque lo mismo puede pasar con el tema de las cesáreas, ¿no? Digamos, ahí tal vez, no sé, te pregunto si ustedes estuvieron indagando un poco cuáles podían ser las causas para para este incremento de las cesáreas, si tiene que ver con alguna cuestión de accesibilidad al sistema de salud y de una planificación del parto para evitar ciertas complicaciones que antes, digamos, como los partos ocurrían en otros contextos, no se pensaban. El tema de las personas que se mueven a barrios más urbanos o semiurbanos, en donde tal vez esas configuraciones familiares de crianza se modifican. Entonces, ¿qué peso tiene eso en la lactancia? Y, digamos, como que son todas preguntas que tu presentación deja abiertas, ¿no? Y que da para muchísimas cosas, pero bueno, toma algo y contanos un poco. Bueno, totalmente. Bueno, el tema de la cesárea lamentablemente no es decisión de la mujer.
viene como directiva del médico obstetra. Y en muchos casos son cesáreas programadas, o sea que no responden a una emergencia. Exacto. Entonces, esto recién ahora lo estamos empezando a trabajar un poco más sistemáticamente, así que el año que viene o el otro les cuento. Quiero Sí, contestar pues un te par de pregunto preguntas. porque, perdón, no, en un lugar donde estamos trabajando ahora, digamos, esta idea de que los partos tienen que ocurrir en instituciones de salud bajo ciertas condiciones, hacen que se traslade a las mujeres con cierta antelación, o sea, se sale del ámbito familiar, las mujeres pasan solas muchas semanas a veces, porque como tampoco se hacen la cantidad de ecografías que se hacen en la ciudad, y bueno, y puede haber también un error de cálculo y todos hacen bromas sobre esto, pero en realidad es una situación que sucede. Digamos, se obliga a pasar por un conjunto de situaciones porque el sistema de alguna manera favorece esto, pero genera, digamos, toda una serie de complejidad en los arreglos familiares, en la distribución de quiénes se quedan con los niños, quiénes se hacen cargo de un montón de cosas que usualmente están distribuidas de una manera específica, ¿no? Exacto, exacto. Es muy complejo el tema, muy complejo, sin duda. Contesto un par de preguntas que vi. Ahí hay más preguntas, sí, dale, toma un vasito de agua. Lactancia materna en tándem hemos visto muy poco. No, no es algo que se da típicamente. Cuando queda embarazada la mujer se desteta al primer niño. Si no hay competencia y bueno, y surgen situaciones llamadas chonek, donde si la mamá queda embarazada cuando el bebé anterior es muy pequeño, los bebés compiten, el de adentro del vientre y el de afuera compiten por la nutrición y causan la desnutrición del bebé del primer bebé. O sea, hay todo un contexto cultural para explicar eso. O sea, en lactancia materna en tándem, no. Si puedo explicar otra vez la hipótesis evolutiva respecto al peso alto de los bebés. Sí, por supuesto. Una forma de explicar esta diferencia en el peso al nacer de este tipo de comunidades es que han sufrido una presión muy fuerte del ambiente por acumular grasa en ciertos periodos de la vida para hacer frente a demandas nutritivas más adelante. Imagínense un bebé que nace con poca grasa y que pasa de una alimentación de lactancia materna a una alimentación adulta y pierde la poquita grasa que tiene y corre riesgo de desnutrirse y morir. El bebé que elige, entre comillas, otra trayectoria de acumular grasa durante la gestación y durante la etapa de lactancia materna, tiene como un colchoncito energético para hacer frente a la época de destete, que es un desafío nutricional. Entonces, nuestro planteo desde la antropología evolutiva es plantear que es una respuesta a ecologías particulares y a historias evolutivas particulares. Bueno, les propongo... Ahí tenemos otra pregunta más. ¿Querés Ah, que te sí, la lea? La decisión de algunas dale, jóvenes dale, dale. a tener hijos, si bien ayudadas por parte de su familia, puede estar asociada también a necesidades prácticas, o sea, ayuda en labores. Bueno, dice, que justo lo habíamos planteado, pero bueno, no sé si querés. Sea, ayuda en labores, perdón, intercambios actorales. Buenas tardes. No son comunidades agricultoras, o sea, no es que les hace falta más hijos para los mecanismos de subsistencia. Entonces, no te diría que, desde mi perspectiva, no te diría que la fertilidad pasa por ahí. Claro, Es una quizás muy buena pregunta. porque claro, después planteé algo como lo que me planteaba internamente, cómo lidiarían aquellas madres quizás después del parto, ¿no? Posparto, cuando quizás algún niño o niña
si tiene algún tipo de deficiencia nutricional que se va viendo en los estadios de desarrollo, por ejemplo, no sé, se me ocurre como en algunas comunidades cuando se evidencia por la masa encefálica o el cráneo que tienen como respuesta a hinchazones, o si de casualidad observó algo así o supo cómo lidiarían esos aspectos. Digamos, en comunidades más tradicionales, decís vos. Claro, o con las que trabajó. Bueno, hay dos tipos de cuadros nutricionales, me parece, que se da, y debería referirme a la doctora Olmedo acá, que es la nutricionista. Pero claramente en las sociedades del oeste, donde todavía se consume mucho alimento del monte, la calidad de la nutrición es mucho mejor. Entonces, vos ves, es difícil ver a niños o niñas con el típico cabello rojizo que habla de una desnutrición proteica, o con casos de exceso de peso que ya empezamos a ver en niños y niñas chicos en ANCOM. Es otro estilo de vida, es otro... también se da que las dinámicas familiares de familia extendida son mucho más marcadas en el oeste, entonces hay sistemas de reciprocidad donde si se ve que hay una cierta faltante de comida en una familia, se ayudan mutuamente. También se ve en NANCOM, hay mecanismos de microeconomía, de reciprocidad que se dan, pero estamos en una presión social de urbanización muy grande también. No sé si te respondí la pregunta. Muchas gracias, sí, gracias. Bueno, Bien. Si te parece, Claudia, podemos avanzar y en todo caso, si hay cosas Sí. que nos van quedando o comentarios que por ahí podemos ir hilvanando con lo que vos vayas a decir a continuación, lo dejamos para el final, ¿sí? sí, dale, porque si no se nos va a hacer Buenísimo. demasiado largo. Bueno, pasamos ahora, sí, puedo hacer esto, sí, a la transición a la pubertad. Un poquito de contexto cultural. La primera menstruación es un hito muy importante en las comunidades, se marca como algo especial en las comunidades que tienen patrones culturales más tradicionales, como las del oeste. A la niña se le encierra en la casa, no puede salir por 3, 4, 5 días, se le prepara una comida especial que es blanda y no tiene productos de la casa, por ejemplo, y se empiezan a cambiar los roles dentro de la familia. Esta es una foto muy especial porque es la hija de mi amiga Mirta en el oeste. Esta es Mayra, y que me la mandó ni bien, creo que al día siguiente de tener su primera menstruación, le regalaron una rueca para empezar a hilar, para pasarse al grupo de mujeres adultas que hacen tapices. Entonces, marca un hito muy importante, tanto biológico como social, que se ve tradicionalmente. En ANCOM no se ve tanto este tipo de tradición. Culturalmente se asocia la primera menstruación con una serie de variables, pero la que más surge es el efecto de la luna. La luna es un personaje masculino que tiene la capacidad de generar menstruación en las mujeres. Entonces, por lo general se le dice a las niñas de no mirar mucho a la luna porque va a causar la menstruación. También interactuar con varones puede llegar a acelerar la menstruación, y esa es la razón que muchas personas me dieron respecto a por qué ahora se ve que las niñas están empezando a menstruar antes, porque van a la escuela y se encuentran con los varones. ¿Y cuáles son las reacciones de las niñas frente a la primera menstruación? Muchas indican que no quieren tener la primera menstruación porque ya no pueden jugar más, porque ya tienen que empezar con responsabilidades
dentro del hogar, y otras es como lo ven como parte de la historia de la vida. Pasando a lo biológico, nuestras investigaciones, nosotros juntamos datos antropométricos y también muestras de orina para analizar hormonas, el cambio hormonal en las niñas, y lo que podemos contarles ahora es que vemos que tienen una trayectoria acelerada respecto a otras poblaciones, inclusive otras poblaciones indígenas de Latinoamérica. En promedio tienen su primera menstruación alrededor de los 12 o 11 años y medio, algunas realmente muy jovencitas, a los 9 o los 10, así que estamos hablando de una trayectoria acelerada de crecimiento, no solo en la primera menstruación, sino en el estirón de la pubertad y en otros hitos del desarrollo. Respecto también a lo biológico, en lo que hace a la nutrición, vemos que en las comunidades periurbanas hay un aumento notable en la prevalencia de sobrepeso e inclusive obesidad, que esto no se ve en las comunidades del oeste. No sé si tengo algo más para contar. Y pasamos a la menopausia. Quizás, no sé si, no, vamos a seguir, así después dejamos las preguntas para después, porque si no se va a hacer demasiado largo. La menopausia es esta etapa de la vida que para las mujeres implica el cese de los periodos menstruales. Esto fue una toma de conciencia importante sobre hacer ciencia situada y mi posicionamiento y de dónde lo estoy mirando, porque cuando empezamos a hacer preguntas respecto a cuáles eran los momentos importantes en la vida de la mujer, jamás surgió que la menopausia es algo importante. Es más, no existe un término que indique menopausia en la lengua com. No tienen la palabra menopausia en su lengua. Y esto me llevó a decir qué sesgada estoy yo, qué sesgadas estamos las mujeres en contextos occidentales donde la menopausia es algo sumamente traumático o no, pero que es un cambio importante en nuestra vida. Entre las mujeres com no se da eso. Cuando les preguntas, bueno, pero ¿qué pasa cuando dejas de menstruar? Se produce un silencio. Y después te dicen, ¿y dejas de menstruar? Bueno, pero ¿qué sentiste? ¿Te pasó algo diferente? Te dicen, y al principio dije, ay, otro embarazo. Se preocupan por la posibilidad de un embarazo más. Pero después no. Y después me puse contenta, porque quiere decir que ya ahora me puedo dedicar a mis nietos. Esa es una narrativa muy prevalente entre las mujeres menopáusicas donde muchas veces tratamos de hacerles hacer como una línea de vida y marcar los momentos importantes. El nacimiento del primer hijo es muy importante, pero definitivamente la menopausia no es importante. Y esta cita que pongo, me agarró la esa que vos decís. En un momento nos preocupamos como equipo porque estábamos instalando un término que no estaba incorporado y dijimos, ay, estamos medicalizando algo que para ellas es normal, estamos introduciendo algo, un momento de preocupación, pero por suerte después surgió que las mujeres mismas nos decían, ay, qué suerte que me decís que en otras mujeres también pasa, porque yo pensé que estaba con cáncer, esa era muy común, o yo pensé que estaba enferma y con los síntomas perimenopáusicos. Pero vos me decís que es normal. Y claro, este diálogo fue
espectacular, porque fue del diálogo de dos formas de ver la biología femenina y cómo podemos aprender las unas de las otras. Así que lo guardo en mi corazón como un ejemplo muy particular. Y pasando a algo más concreto, también algo que nos preocupa mucho es el tema de encontrar mujeres que han dejado de menstruar a los 30 y pico de años y querían saber por qué, y cuando las acompañamos a hacerse una ecografía, descubren que no tienen útero y que ellas no sabían que le habían sacado el útero. Así que hay también situaciones de violencia ginecológica y violencia obstétrica que es necesario darle el papel que tienen y darle voz a las mujeres que están siendo violentadas de esta manera. En cuanto a los síntomas, son muy similares a los que se reportan en comunidades no originarias. La mayoría dice cansancios, dolor de huesos. Los calores y los sofocones no es algo que dicen mucho, lo que pasa es que en Formosa hace tanto calor que es difícil diferenciar. Pero no asocian estos síntomas con lo que nosotros llamamos menopausia. Esto es importante. Biológicamente, sus niveles de estrógeno y progesterona son más bajos, ahí le falta una E, que en mujeres no originarias, urbanas, que fueran con quienes las comparamos. Eso puede explicar ciertas diferencias en los síntomas. Y esto se me fue el active en inglés. Tiene una vida sexual activa, o sea, lo ven como algo positivo. Ahora puedo tener relaciones sin preocuparme por quedar embarazada. Tiene una edad de la menopausia más baja, la edad promedio es a los 45. Y también habla de relaciones de género entre los COM, todas estas situaciones de no tener vergüenza en contarme a mí las cosas, pero sí, si viene un varón de nuestro equipo a hacer esas preguntas, genera una reacción incómoda. Así que las mujeres hablan cosas de mujeres, los hombres hablan cosas de hombres, y es difícil hacer el cruce ahí. Bueno, para cerrar, me gustaría hacer unas reflexiones. Importante darnos cuenta que muchas poblaciones indígenas en Latinoamérica están atravesando estas situaciones de cambio cultural, epidemiológico, nutricional, social, que son importantes. Y está bueno acompañarlos en el sentido del diálogo. Por eso trabajar junto a la comunidad es fundamental en todo intento de hacer antropología, tanto cultural como biológica, con el tema de la descolonización como una meta a lograr. Y desde mi punto de vista, presentar aspectos de la variación en la biología humana como algo positivo, como algo para incorporar dentro de los esquemas occidentales que tenemos para mejorar la salud de estas poblaciones. Y creo que eso es todo. Les agradezco por escucharme y podemos seguir dialogando a partir de ahora. Buenísimo, Claudia, muchísimas gracias y invitamos a quienes tengan preguntas, comentarios, observaciones, a ir dejándolas en el chat o simplemente desbloquear el silencio de sus micrófonos y conversar. Yo creo que nos dejaste pensando en varias cosas. Ahí Silvina dice, en cuanto a la etapa de lactancia, a ver, mencionó que en los últimos 25 años notó un aumento en el uso de sucedáneos. ¿Conocen los motivos? Aumento creo que una disminución en la edad en la que se empieza a dar sucedáneos de la leche. Esto yo lo adjudico a
el mensaje que reciben en el centro de salud. Y el tema de no... Si bien hay un mensaje de que la lactancia materna es buena, no se tiene en cuenta que la lactancia materna está totalmente arraigada en esta cultura. Entonces, se aplican los modelos que se usan en poblaciones no originarias a las poblaciones originarias. A mí va a sonar muy... Bueno, pero lo voy a decir igual. En Formosa nos llamaron a nosotras, las del equipo, para ser parte de una presentación que se les iba a hacer a las mamás com respecto a cómo dar de mamar. Y a mí me agarró un ataque de risa. Yo dije, ¿ustedes le van a enseñar a ellas o ellas le van a enseñar a ustedes? Realmente hubo un momento de decir, pero vos entendés lo que estás proponiendo. Ellas son las que no tienen que enseñar a nosotros cuando el patrón cultural está totalmente incorporado al transcurso de su vida. Por decirles un ejemplo. Sí. ¿Cómo reaccionan las mujeres ante la infertilidad? Es un tema importante. Las mujeres que no pueden tener hijos por lo general adoptan. Adoptan niños o niñas de parientes. Varios casos que me vienen a la mente son de hijos de chicas jóvenes que prefieren dárselo a la tía que no pudo tener hijos y lo cría la tía. Este tipo de situaciones. Es raro ver a una mujer que atraviesa toda la vida sin estar criando chicos, o suyos o adoptados. ¿Te puedo hacer una pregunta? Andrea pregunta por qué las mujeres com tienen una menopausia más jóvenes que las mujeres no originarias. Es una pregunta que nos estamos haciendo también desde la antropología evolutiva. También desde una mirada de biología evolutiva se plantea la hipótesis de que hay ciertas trayectorias de vida que son más aceleradas que otras, porque las presiones del ambiente llevan a condensar la reproducción en un periodo más corto. Entonces, la idea detrás de esto es, cuando el ambiente no es propicio, empezá a tener hijos joven y tener muchos hijos rápido y ya está, porque no sabes si vas a sobrevivir más adelante. Se lo estoy diciendo muy simplificado y como para explicar el marco. Pero la idea es que en poblaciones donde los recursos son limitados energéticamente o nutricionalmente, se dan estos aceleres, y no solo en Latinoamérica, sino en varias comunidades indígenas del mundo se ve que la menopausia es más temprana. Yo quería preguntarte, perdón, no sé si hay algo. No, dale, Mirta, dale. ¿Cómo participan los varones? Porque hiciste un recorrido, digamos, de las etapas de la vida femeninas, digamos, ¿no? ¿Cómo participan o cómo son esos hitos de pasaje y los rituales, tal vez de pasaje, las valoraciones, y cómo comparten estos rituales, si hay, sí o no, entre los varones y las mujeres, entre las niñas y los niños, entre las adolescentes y los adolescentes, por ejemplo, o los adultos? Es una muy buena pregunta. Como les comentaba, es difícil hacerles preguntas a los varones si sos una investigadora mujer. Lo que te puedo dar es de una impresión, no un estudio sistemático.
No hay rituales de iniciación en los varones, que yo sepa. El sistema más común de formación de pareja es el uroxi local. Sorry, local. Siempre me confunde esa palabra. O sea, el muchacho se muda a la familia de la mujer, contribuye con, históricamente y en comunidades que practican la caza y la pesca y la recolección, él aporta a la familia de la mujer. Cuando ya tienen 2 o 3 hijos, se mudan independientemente. La mujer tiene total autonomía respecto a su fecundidad, a su fertilidad, lo cual facilitó muchísimo nuestro trabajo, porque cuando había que hablar de cuestiones de fertilidad podía hablar libremente con ella sin tener la presencia de un hombre. Es algo que no se da en otras comunidades. También tuve la suerte de trabajar con comunidades susujil, maya, en Guatemala, donde yo no podía hacer preguntas directamente a la mujer, no podía, tenía que tener consentimiento del marido o de la suegra, cosa que es interesante. No se da entre los com. Algunos hombres me han venido a preguntar si yo les daba anticonceptivos a las mujeres, porque ellos no estaban de acuerdo, pero ellos no podían ejercer esa presión en sus mujeres. Sus esposas podían decidir, pero querían saber si yo era la causante. La causa. Se generaban diálogos interesantes respecto a eso. Pero los diálogos sobre situaciones muy particulares de la biología de los hombres son difíciles. Tengo amigos varones entre los com y con ellos puedo hablar medianamente bien, pero he llevado por ejemplo, a un muchacho a hacerse un estudio de esperma porque la chica no quedó embarazada, o sea, pero son anecdóticas las situaciones, entonces no puedo hablar mucho sobre eso, al punto que cuando estamos haciendo un trabajo sobre prevalencia de obesidad, teníamos unas siluetas de muy flaquito a gordito para hombres y para mujeres, y les preguntábamos, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿cuál de estas siluetas es la más sana? Estábamos hablando de atractiva, nada, sana. Entonces les preguntábamos a los hombres, de estas siluetas de hombres, ¿cuál es la más sana? Y elegían una. De estas siluetas de mujeres, ¿cuál es la más sana? Empezaban a mirar para arriba. No sé. Tenés que preguntarle a ella. Después de hacer 5 así, dijimos, no, vamos a preguntarle a las mujeres, a los hombres. Este tipo de dinámicas. Y las mujeres en confianza, digamos, que cuando tienen una cierta relación, cuentan también acerca de la intimidad de la vida familiar, de las parejas, de los cambios de parejas, etc. Sí. En la vida sexual, por ejemplo, posmenopausia, con lujo de detalles. Ajá. Sin problema. Hemos generado, ¿no? Ese tipo de... No, una confianza para hacerlo, pero lo hablan, eso es lo que quiero decir. Que no es una cuestión de secreto o de algún... No, de tabú. Digamos, alguna idea de bueno o malo, permitido o no permitido, digamos, valorado desde... Sí. He tenido conversaciones interesantes cuando empezó a llegar la pornografía. Eso es otro capítulo. Fue muy interesante los comentarios respecto a nuestra pornografía. No quiero ponerlo en el otro o la alteridad, pero la pornografía que viene desde lo no com.
Claro. Qué interesante esto que comentás, Claudia. Por acá estaba leyendo el chat y hay diversas felicitaciones por la presentación. Y acá hay un comentario que dice, qué lindo que exponés. Me gustaría saber por qué las mujeres POM tienen una menopausia más adelantada que las mujeres no originarias. Ese ya lo contesté. Sí, durante la conferencia, pero bueno, no sé Pero si si tenías Andrea algún tiene más comentario. preguntas. Bueno, si Andrea quiere comentar algo, puede prender su micrófono. Y después hay otro comentario que le sigue que dice Bernice Alvarado. ¿Se da la lactancia cruzada? Es decir, que una mujer amamante a hijos de otra, sobrinos o hijos de amigas, o que la abuela de la teta al nieto, o es un tipo de costumbre? No es algo muy frecuente, pero se da. Como hay una superposición muy grande entre generaciones, vos tenés una mamá de 32 años con una hija de 16, las dos con bebés, la hija se tiene que ir a algún lado, le deja el bebé a la mamá, y si la hija no vuelve y el bebé se pone a llorar, lo pone a la teta. Eso ocasionalmente se da. No es un patrón cultural establecido que hay lactancia comunitaria. Yo he amamantado a bebés cuando una vez una mamá estaba en el hospital y no le bajaba la leche, y yo estaba amamantando a Joaquín, a mi hijo más joven, le pregunté, ¿querés que le dé la teta mientras vos te bajas la leche? Y me dijo que sí. Así que amamanté al bebé y después le bajó la leche al día siguiente. Así que, pero sí, no es visto como algo tabú. No, digo, es súper interesante esto que estás planteando porque da cuenta de un tipo de vínculo en particular, también de una idea del cuerpo, ¿no es cierto?, de qué cosas se pueden compartir entre personas, con esto de que tampoco los hijos son no sé, pienso en esta cuestión, ¿no? De que si los niños son de la comunidad, tal vez este tipo de costumbres sean más habituales en estos lugares que en aquellos que hay un vínculo que se percibe como único e inalienable, ¿no es cierto? Que bueno, que nosotros hemos creído que esto es la normalidad, pero también si uno se mueve dentro de las mismas sociedades occidentales en el tiempo, sabe que esto no es así y que hay muchas variaciones en cuanto a estas costumbres, ¿no? Hola, leo la siguiente pregunta y siguen llegando, así seguimos. Esta misma persona pregunta, ¿utilizan métodos anticonceptivos naturales tipo Billing o qué otros? ¿Son utilizados preservativos, pastillas, DIUs o no piensan en evitar los embarazos porque se valorice la fertilidad? El único método anticonceptivo que está registrado también en relatos etnográficos es este tabú posparto. Lo repito, por medio del cual una mujer no comienza sus relaciones sexuales después de tener un bebé hasta que el bebé camine. Y era bastante respetado. Cuando yo empecé a trabajar en el 96, esto se respetaba bastante. Ahora en ANCOM no tanto, en las comunidades del oeste todavía se respeta mucho. Después, a partir de eso no hay formalmente nada establecido como método natural. Preservativo, no hay forma. Es muy infrecuente que el hombre use preservativo. Pastillas, sí. Hubo un momento después del 2005 cuando se promulgó la ley de paternidad responsable, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Hubo todo un periodo donde había pastillas en la salita. Después las pastillas se acabaron, así que se acabó el uso de pastillas. Hay mujeres que tienen DIUs. El DIU es algo que está empezando a ganar tracción en la comunidad. Siempre hablando de ANCOM. En el oeste el uso de anticonceptivos no es frecuente. Y sí, porque se valoriza la fertilidad. Perfecto, leo la siguiente pregunta de Mariana
Yo quería preguntarle a Claudia cómo circulan los saberes en relación, por ejemplo, a la lactancia, al parto o a la sexualidad. Vos comentabas que desde las instituciones les querían enseñar a amamantar. ¿Entre ellas enseñan explícitamente esas cosas o los saberes circulan de otro modo? En el caso de la lactancia materna, no hay, que yo sepa, un, un momento pedagógico especial, tenés que darle así, sino las niñas se crían en un contexto donde dan de mamar constantemente, desde que son bebés hasta que quedan embarazadas. Puede haber consejos de las mujeres de la familia una vez que ya el bebé nace y se establece la lactancia respecto a si darle o no darle el calostro, si los pezones están lastimados, si no le baja la leche. Eso viene en el contexto de la familia una vez que ya el bebé está en la casa. En el hospital seguramente también le darán algún tipo de instrucción, pero por lo general esto se transmite en el seno de la casa por las mujeres que la rodean, la mamá, la abuela, la tía. Y parto también. Ahora todos los partos, todos, la mayoría de los partos en Formosa se hacen en hospitales. Eso fue un cambio importante a partir de los 80, donde hubo todo un movimiento de pasar al parto al hospital. Había eh, parteras, había parteras tradicionales que yo he conocido del oeste, que me hablaban de cómo me hicieron toda una sesión para explicarme cómo atendían a los partos, o sea que el conocimiento estaba, pero ahora ya se hace todo en los hospitales, salvo durante COVID, que me pareció algo muy interesante, donde se les decía a las mamás, es mejor que los tengan en las casas. Así que se revirtió, se volvió al parto en el hogar. Bien. Hola Claudia, discúlpame, sí, mira, justo lo comentaste, tengo una pregunta para hacerte respecto a la situación epidemiológica actual y las comunidades COM. En realidad, primero, cómo estuvieron manejando, digamos, la situación de la pandemia y además si había habido algún tipo de diferencia de estrategia entre el barrio de Nancom y el lado oeste. No sé, digamos, si hubo presencia estatal, mucha, poca, y si además ellos desarrollaron algún tipo de estrategia fuera de la medicina occidental para contrarrestar el avance de la pandemia. Muy buena pregunta. Le voy a ceder la palabra a Sofía, que está en Formosa y que vivió la pandemia estando en Formosa respecto a Nancom. Respecto al oeste, después de Sofía les cuento cuáles son los datos que he recabado vía WhatsApp, que es una herramienta etnográfica muy importante. Así que, bueno, Sofi, ¿podés contarnos un poco cómo se vivió en Nancom? Bueno, sí, bueno, yo también tuve comunicación también vía WhatsApp por mucho tiempo. Recién este año, a principio de año, volví a la comunidad, porque acá también o sea, Formosa es una provincia que se encuentra, bueno, al norte de Argentina, ¿me conocen? Y nosotros estuvimos en fase uno mucho más tiempo que el resto del país. Entonces, Inancom es una comunidad que se encuentra a 11 kilómetros de la ciudad, o sea, es periurbana. Entonces no había colectivo y directamente no tenían comunicación con el centro de la ciudad, salvo la gente que tenía algún medio de movilidad, ya sea bicicleta o moto. Pero igual no se podía circular porque estaban muy estrictos. Frente a la pandemia, la comunidad, en realidad, de acuerdo a la información, a la gente, sí, a los datos etnográficos, la gente en realidad le atribuye la pandemia y todo, en realidad la pandemia y todo lo que sucedió, o sea, el aislamiento y todo, tiene una connotación religiosa. O sea, hay una fuerte connotación religiosa y lo relacionan cuando
yo les preguntaba a la comunidad, a la gente, madres generalmente, son madres con las que más tengo relación. Y tuve relación porque no pude tampoco tener acceso a a mucha gente porque si bien eh, tenían teléfono, no tenían teléfono con WhatsApp, entonces, bueno, y datos. Y hasta hoy le atribuyen principalmente a un Dios, o sea, ellos son evangelistas pentecostal, la mayoría, entonces es lo que mencionan. Después, en cuanto a todo lo que sea estrategias higiénico-sanitarias, o sea, tuvieron una buena respuesta. También desde el centro de salud se intentó como dar una bajada de línea, pero teniendo en cuenta la lengua. O sea, los carteles estaban en com, en la radio se hablaba en com sobre las medidas higiénico-sanitarias. Pero sí también tuvimos, bueno, eso fueron toda la primera parte. Y después en la segunda parte, cuando se empezó a hablar de las vacunas, sí empezó a circular mucha información de Facebook. Entonces ahí la gente como que a- empezó como a transmitir toda esta información falsa, ¿sí? Sobre, bueno, el tema de las vacunas, veían que eran médicos. Por suerte se comunicaban con nosotras y nos preguntaban qué pensábamos respecto a todo el movimiento antivacuna. Tal es así que cuando comenzaron acá a vacunar, mucha gente no se vacunó en un principio, costó mucho el tema de que la gente vaya a vacunarse y después ahora sí, es más, todos los que no se vacunaron van ahora y se vacunan. Entonces, bueno, no sé qué más podría, no sé si tenés Y en el alguna otra oeste, pregunta. al ser una comunidad muy alejada, aislada naturalmente, la situación fue un poco diferente. El COVID llegó. Imagínense que estamos hablando de una comunidad que se llama Vaca Perdida. Imagínense dónde queda Vaca Perdida, donde se perdió la vaca. Y llegó también ahí porque había trabajadores que iban de Ingeniero Juárez a hacer reparaciones en las rutas, etcétera. Llegó también ahí. Pero hubo más aceptación de la vacuna. eh, Hubo no tanta campaña de educación por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, entonces mandamos nosotros videitos explicando, y Mirta, que es mi amiga com de allá, ella hacía preguntas y yo mandaba videitos contestándola, entonces circulaba la información respecto a eso. Pero al estar más aislados estaban más protegidos y siguieron su vida más normal, excepto que la escuela se cerró, pero bueno, eso tampoco fue tanto impacto como en Nancón. Sí, Bueno, y en Ancón también impactó mucho el tema de que se habían cerrado las iglesias, entonces ya no se hacían los encuentros sí, y eso también fue sí. como importante. Claro, ¿qué tal? Sofía, yo, bueno, quizás no sé si corresponderá al tema, pero me llamó mucho la atención, así como también cuando Claudia hablaba, con respecto a, bueno, algunas consecuencias, ¿no? Que quizás se pudieron haber provocado durante toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Y me preguntaba quizás si hubo o si ustedes de casualidad supieron de alguna familia o algún caso en particular que haya quedado impedido quizás en algún viaje o en algún trayecto, al menos por lo que tenía entendido, como que a veces ha habido, no sé si fue el caso, quizás en la localidad, pero como de intentar retomar vínculos y que quizás hubiera trabas burocráticas o un poco más complicadas. Sí, sí, mucha gente de Nancón tiene parientes en el interior, ya sea interior de Formosa o el interior de Chaco. Entonces, sí, hubo también, sí, no viajaban, no se podía viajar.
Y también hubo gente, al revés, familias que quedaron en el interior y no podían volver, eso sí. Y dentro del mismo barrio, dentro de la misma comunidad, o sea, Nancón es un barrio, tiene tres sectores bien diferenciados, pero también ya no podían tener esta cotidianidad así comunitaria como estaban acostumbrados. Sobre todo, en un principio, en realidad no era por voluntad propia, sino por la presencia policial que había dentro de la comunidad. No era por miedo en un principio. Después sí empezó, cuando empezó esta etapa de la circulación de la información a través de Facebook, ahí sí empezó como el miedo. Leo la siguiente pregunta que hay en el chat que van quedando ahí. Vuelvo un poco al tema Tengo que... una pregunta, perdón, que está relacionada a lo anterior que venían hablando del modo en que circula la información. Perdón que te interrumpí, pero es que si no se me iba a ir muy adelante. Yo quería saber cómo se informa a las niñas o si se comunica la menstruación, o sea, siendo un hito que se le da tanta importancia, si tienen conocimientos previos, desde antes, biológicos o religiosos, culturales. Nada, eso, ¿qué conocimientos tienen previos a que suceda la menstruación? No tengo datos de que forme parte del programa educativo a nivel primario. Sofi, ¿vos sabés si hablan de la menstruación en la escuela primaria? No, a nivel primario no, secundario sí, Secundario sí, pero para cuando ya llegan al secundario ya. claro, no, Y primario. sigue los mismos patrones que comenté respecto a la lactancia materna. Es un proceso que lo ven en sus familias extendidas, en sus hermanas mayores, en sus tías. Es algo que está abiertamente, que no es tabú, y cuando pasa en un contexto de contención femenina muy importante. Hago femenina, sí. Ah, bien, gracias. Bueno, leo la pregunta que sigue en el chat. Luz pregunta si los partos naturales antes del aumento de las cesáreas ocurrían en las casas o las mujeres acudían a salitas o centros médicos. Existían parteras tradicionales. Entonces las parteras iban a las casas a atender el parto. Y después vino la movida de... No hubo un periodo como hubo en otros países de capacitar a las parteras para que sigan en la comunidad, sino se pasó de la partera tradicional a el sistema occidental. Perfecto, sigo con la siguiente. Dice, ¿el varón padre se abstiene también de tener relaciones hasta que el bebé camine? ¿Es aceptado tener otras parejas sexuales? Esa es la pregunta del siglo. No lo preguntamos, no es culturalmente aceptado que tenga otras parejas, pero no sabemos realmente qué pasa. No creo, pero esto es totalmente especulativo. No creo que se abstengan. Bueno, y Dice, nos queda una pregunta más en el chat y el resto me parece que ya medio la fuimos abarcando. Ruth Estrada dice, otra pregunta en relación al acceso a la salud. Se están viendo casos de cesáreas programadas, comentaron, pero en pandemia les recomendaron que los partos sean en la casa. ¿Quiénes se encargan de realizar esas prácticas y cómo evalúan el bienestar del bebé? En Nancón no les puedo decir, porque creo que seguían yendo las ambulancias al hospital. En el oeste, por lo que pude conversar con Mirta, hay mujeres designadas que hacen de parteras. Hay un conocimiento natural, en el oeste todavía hay casos donde no llegan. Imagínense que están en Vaca Perdida y tienen que irse hasta Juárez, que son 50 kilómetros en camino de tierra. Entonces ya había un contexto de partos en el hogar previo.
y se siguió con ese sistema, digamos. Bien, y quedó una pregunta también de Ruth antes en el chat que dice, Claudia dijo algo como el destete se produce porque en la salita les dicen que los chicos están gordos. ¿Eso ocurre con lactancia extendida? ¿Se están haciendo estudios sobre el estado nutricional de los chicos? No, 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 no. Creo que, perdón si se entendió mal. Son dos cosas separadas. En la salita les aconsejan que se empiece a dar suplementos de la leche materna entre los 4 y los 6 meses, que son las normas que pasa la Organización Mundial de la Salud para empezar a complementar la leche. No les dicen, tu bebé está muy gordito, no le des tanta teta o algo así. O sea, ponelo a dieta, pero no destetarlo. No les dicen empezar a darle leche en polvo, empezar a darle sopa, no. Y respecto a la lactancia prolongada, no hay consejos de cortar con la lactancia. En ese sentido, se alienta que sigan dándole de mamar. Bien, bueno, creo que tenemos una pregunta o dos más y la verdad que, Claudia, yo no sé cómo estás de tu voz. ¿Querés que sigamos un ratito más? Que no Yo te queremos podría explotar hablar acá. de esto hasta medianoche. No, está bien, pero como, digamos, generó muchas preguntas, No, queremos saber, ninguna más. Me encanta. ¿seguimos un ratito más? Dale, entonces tenemos dos preguntas más. Sí. Sigo leyendo. Luz dice, relacionado a la pregunta anterior, ¿los casos de mortalidad infantil son elevados o casi no se presentan casos? Sí, por supuesto, hay casos de mortalidad infantil. En el contexto nacional, Formosa es una de las provincias que más altas tasas de mortalidad infantil tienen. Diferenciadas entre pueblos originarios y no originarios, dadas las condiciones de ciertas comunidades, sobre todo Wichí en el oeste, que están muy alejadas, hay muchos casos de mortalidad infantil. ¿A qué se debe esto? Es la pregunta epidemiológica que habría que investigar. Realmente, si yo tuviera que plantear una hipótesis, digo que son problemas estructurales que llevan a una pobreza de infraestructura para atender a estas mamás, a una pobreza en el sentido literal de la palabra, de escasos recursos, etcétera. Pero sí, la mortalidad infantil es elevada comparada con otras provincias. Comparada con otras poblaciones en el resto de Latinoamérica, no lo es tanto, como por ejemplo poblaciones originarias en Paraguay y en Bolivia tienen valores más altos de mortalidad infantil. Bien. Dale, mándale Lu. Dale, y leo la última pregunta que hay en el chat que dice, con el acceso a redes sociales, ¿los adolescentes se plantean asuntos como diversidad de género? ¿Cómo se reciben estos temas en la comunidad? Qué buena pregunta. A ver, Sofi. Ya, nuestra experiencia es que el sistema de división de géneros entre los COM es muy binario. Y la homosexualidad o lo no heterosexual no está bien visto. Conocemos casos de chicos gay, son sumamente criticados y no están vistos. Un chico trans también, no agresión directa, pero claramente se lo aisló socialmente. Sí, no es algo que naturalmente se discuta abiertamente, pero es una buena pregunta. ¿Cómo están reaccionando ahora a los temas que están circulando en las redes sociales respecto a esto? Ahí tenés un tema de tesis, no sé si hay algún tesista por ahí que quiera verlo, a mí me encantaría aprender de esto también.
Bien, y tenemos a Mariana que está levantando la mano, también, Mari. Sumo una pregunta, no tengo muy claro cómo formularla, voy a hacer mi mejor intento, pero em, todo lo que vos nos contaste como que fue dando cuenta del modo en que la cultura, o el entorno, el ambiente puede influir en la biología, digamos, a nivel evolutivo, ¿no? Y yo te quería preguntar si han observado que esto suceda también como a nivel, no sé si adaptativo o en relación a cuestiones más coyunturales. Y esta pregunta la vinculo un poco con algo que estuve escuchando bastante en el último tiempo, acá en la ciudad de La Plata, niñas de 8 o 9 años que son diagnosticadas como que están sufriendo una pubertad temprana o que tienen riesgos de tener una menarca temprana y que son medicadas para retrasar un poco esa primera menstruación. Y es algo que aparentemente los médicos lo asocian con las condiciones que generó la pandemia, ¿no? Como aumento de alimentos ultraprocesados, exceso de pantallas, más sedentarismo. Entonces, te quería preguntar si ustedes han visto algún tipo de fenómeno así, no sé si puntualmente en relación a la menarca, pero digo, a qué pasa con cambios más coyunturales y no tanto desde el punto de vista evolutivo, más allá que entiendo que es la perspectiva también de los trabajos de ustedes, ¿no? Claro, es una excelente pregunta. Realmente, lamentablemente, no tenemos datos de la edad a la primera menstruación en tiempos pasados. Eh, por lo general, en los estudios que se hacen a nivel global, se ve una tendencia a que la edad a la primera menstruación está bajando, que responde a situaciones coyunturales, como decís vos, de exceso de calorías, de consumo de alimentos que tienen hormonas, como los pollos, las carnes que tienen hormonas, eh, una mejora en la salud también pudo haber contribuido a... El cuerpo maneja un presupuesto energético limitado. Cuando el cuerpo está en un ambiente que tiene muchos desafíos a nivel patológico, de infección, tiene que montar una respuesta inmune para luchar contra esta bacteria o este virus. Esa energía que se pone en la respuesta inmune se saca del crecimiento o de activar la reproducción. Estas son las hipótesis que se plantean. Entonces, cuando se cambian todas esas cosas que se hacen más, el ambiente se hace más estéril, por decirlo de una manera, entonces no estás enfrentando a desafíos inmunes muy grandes, una mejor alimentación, una alimentación con productos que pueden facilitar la aceleración de la menstruación, ves este cambio, le decimos cambio secular en la edad a la menstruación. Es algo que no sé si se puede ver en 25 años de seguir a esta comunidad. Se plantea un casi experimento natural comparar Nancom con el oeste, ¿no? Lo que vemos claramente que en Nancom hay una prevalencia más grande de sobrepeso, una prevalencia más grande de chicas con obesidad que en el oeste, pero en cuanto a la edad a la menstruación no difieren mucho. Lo que hablaría de que esta edad relativamente temprana a la menstruación viene de antes, no viene de algo que está pasando ahora. Pero veremos si seguimos Claro, con... yo pensaba que 25 años, no sé si se puede considerarlo como una generación, ¿no? Porque digo, por ahí necesitaríamos una ventana temporal un poco mayor como para poder ver esto en términos más de tendencia secular, pienso. Sí me parece interesante si ustedes tienen datos comparativos, digamos, o que permitan una mirada comparativa entre
asentamientos que son completamente distintos, porque siguiendo esta hipótesis uno podría presuponer que frente a una mayor disponibilidad de alimentos, frente a algunos elementos que tienen que ver como suponete acceso a la salud o al sistema educativo, que en general, siguiendo algunos patrones de algunos estudios, son como factores protectores frente a posibilidad de tener algunos problemas de salud al menos, entonces uno vería que esos valores se modifican, ¿no? El tema es, bueno, qué rango temporal uno tiene como para poder plantear esa hipótesis ya, ¿no? A otra escala. Exacto. Y, no, y pensaba también en esto de las distintas miradas sobre, sobre estas poblaciones, como nosotros también seguimos estando como muy también atravesados por qué es lo que esperamos, ¿no? Porque yo pienso también que los elementos del ambiente incluyen también las expectativas sobre qué es un adulto, qué es un adolescente, qué es una persona vieja o posmenopáusica o anciana o la palabra que existan con, porque muchos estudios, este de Margaret Lock que vos citabas, empezó trabajando con el tema con las ancianas en Japón, digamos, ahí se ponía en juego, digamos, toda una conceptualización del trayecto de vida, del valor de la vejez, de un montón de cosas que a veces, digamos, pasan como, no siempre son integradas, quiero decir, cuando se analizan estos indicadores como más, que nosotros llamamos biológicos, pero ya dijimos que no es solo biológico, ¿no? Pero digo, me parece que acá hay que mirar esto, ¿no? Que las familias que han migrado a las zonas urbanas siguen teniendo las mismas expectativas sobre las etapas de la vida, siguen las personas ancianas teniendo, porque ella lo asociaba, ¿no? Con que, bueno, esto no es un problema porque las mujeres tienen otros roles y lo post-reproductivo no significa que hay un deterioro o una improductividad o que las personas dejan de tener algo que es importante para ser valoradas socialmente, sino que hay otros indicadores, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y también hacer una autorreflexión respecto a la medicalización de estas transiciones, ¿no? Sí. Sí, igual me parece interesante esto que dijiste de, bueno, el temor inicial de plantear una pregunta que genere, digamos, la introducción de un término o de una preocupación que no es una preocupación local, pero que al mismo tiempo abrió las puertas a compartir otras ideas que tal vez de otra manera no hubieran sido o no se hubiera dado del mismo modo la posibilidad de hablar sobre ciertas preocupaciones, más allá de que cada uno encara la preocupación desde su propia posicionalidad, como decías hoy, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante también esto de compartir, de pensar que el conocimiento a veces se genera siempre desde esta posibilidad de comparar. La antropología es eso, nos comparamos, ¿no? Todo el tiempo y entonces es casi inevitable partir, digamos, no partir de comparar las experiencias que tenemos los humanos, aunque en algunos momentos seamos investigadores e investigados, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Tenemos unos minutos más para aprovecharla, Claudia. Si no, nos vamos despidiendo. La verdad que eh, ha sido muy estimulante todo lo que hemos escuchado. Me gusta también que lo plantees en términos de qué aprendí con los COM, qué aprendimos en el equipo con los COM, ¿sí? Eh, y te seguiremos escuchando en algún otro momento, seguramente. Muchísimas gracias. También aprendí mucho de ustedes, de sus preguntas, que plantearon cosas interesantes para nosotros, para hacer nosotros una autoevaluación de qué cosas sueltas han quedado. Le agradezco mucho a Sofía, que de sopetón le tiré preguntas, la co-creadora de conocimiento conmigo. Y bueno, muchísimas gracias y estoy a su disposición para lo que les pueda venir bien. Ya saben, creo que pusieron mi dirección de correo electrónico en algún lado, ¿no? ¿Querés que la pongamos? Sí, 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 sí. Bueno, Ah, perfecto. Ahora entonces, ahora la vamos a copiar. ya la pongo yo. Bueno, dale. Dale. Listo, mejor. Y así ya abrimos otras vías de diálogo. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, también a todos los participantes por justamente participar, por preguntar, por comentar, por compartir inquietudes, preocupaciones. Ese es el objetivo de estos encuentros.
Nos quedan pocos, de hecho nos queda el último la próxima semana, como les decía al comienzo de esta reunión de hoy. Ahí les vamos a dejar en el chat el link de inscripción para nuestra próxima conferencia. Ahí lo Esperamos verlos. estoy poniendo. Genial, Fer. Esperamos verlos a todos o a casi todos. Les recordamos que aquellos que quieran un certificado por la asistencia a estas conferencias, por favor, no se escriben. Si no les llegaron todavía, es que estamos compilando todos los pedidos para hacer un pedido general y no hacer pedidos en tanda y tener el riesgo de que algún pedido se pierda. Pero por favor escríbanos y ahí les vamos a estar enviando a la brevedad. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias infinitas, Claudia. Sabes que me encanta escucharte, me encantan los espacios que hemos compartido, la generosidad y la disponibilidad. Así que bueno, un placer realmente. Muchísimas gracias, Claudia, Sofía. Muchísimas gracias. Nos seguimos en contacto. Nos vemos la próxima. Chao, nos vemos.